Buenas tardes, jóvenes de la Iglesia Bautista Betel. El Señor les bendiga. Es una bendición para mí el poder comunicarme a través de este medio con ustedes y agradecer primeramente a Dios por la oportunidad que me da de enseñar, de predicar su palabra en esta hora del día, y también agradecer al hermano David por la invitación, por considerarme y bueno, jóvenes, muchachos, me presento. Mi nombre es Jesús Pérez. Estoy sirviendo por la gracia de Dios en mi Iglesia Bautista Fundamental de la Colonia América en Guadalupe, Nuevo León, México. Y por gracia de Dios, Él me ha permitido ya estar aquí por ya 16, 17 años en la iglesia. Aquí nací, aquí crecí. Hubo un tiempo en que me alejé de la iglesia, no por decisión mía, sino por falta, ¿verdad?, de fidelidad y problemas, incluso con mi padre. Hubo un tiempo en que por estar con él no veníamos a la iglesia, pero Dios cambió su vida y también hace 2 años ya él pudo ser salvo, él pudo convertirse al Señor. Y bueno, hoy en día estamos todos juntos aquí en la iglesia, por gracia de Dios. Somos 4 de familia, mis padres, mi hermana menor y yo, un servidor. Y bueno, jóvenes de la iglesia Bautista Betel, élites del Señor, quiero animarles a que ustedes puedan seguir adelante. Nadie nos dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. Nadie nos dijo que la vida cristiana iba a ser sencilla. Al contrario, el mismo Señor Jesús nos dice en su palabra y le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y muchachos, hoy en día es bien difícil ser cristiano. ¿Por qué? Por las modas, las costumbres, la forma de ser del mundo, que en cierta forma es fácil de poder adoptar ese tipo de comportamientos, malos comportamientos. Y hoy en día es bien difícil que uno como joven pueda permanecer. Y hay muchas cosas, muchachos, jóvenes, que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que considerar en nuestra vida. Yo doy gracias a Dios porque ya en agosto cumplo mis 3 años de estar sirviendo al Señor enfrente de la Unión Juvenil América de aquí de nuestra iglesia. Por gracia de Dios hemos llegado a tener cultos de casi 60 jóvenes en un domingo por la tarde. Nosotros tenemos el servicio de jóvenes los domingos en la tarde. Y muchachos, jóvenes, hemos visto la mano de Dios obrar, pero también hemos visto que Satanás ha tomado la vida de ciertos jóvenes porque ellos mismos lo permiten. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo nos exhorta y nos anima a no dar lugar al diablo. Tristemente, muchachos, hoy en día damos mucho lugar al diablo. Y bueno, quiero animarte a que puedas seguir adelante. Quiero animarte a que puedas esforzarte, a que puedas hoy tomar una decisión que te va a ayudar a poder permanecer, a poder continuar en el camino del Señor, que ciertamente vienen pruebas y vienen dificultades. Y bueno, quiero, muchachos, esto era parte de un saludo, ¿verdad?, de animarle. Y quiero entrar al tema en esta hora. Quiero invitarte, por favor, a que abras tu Biblia en el libro de Hechos, por favor, libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 22. Hechos, capítulo 13, vamos a leer los versículos 21 y 22. Dice así la palabra de Dios: luego pidieron rey. ¿Quién? Bueno, el pueblo de Israel. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Verso 22. Quitado le levantó por rey a David,
de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y quiero llamar tu atención, joven, señorita, a esta parte del versículo donde Dios dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Vamos a orar. Señor Padre, ayúdanos, Señor, en esta hora a poder, Padre, entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a nosotros como tu pueblo a servirte, Señor, de la manera que tú mereces, de la manera, Señor, que tú eres digno, Padre, porque la honra y la gloria siempre es para ti, Señor. Tú no compartes tu gloria con nadie, es tuya. Señor, ayúdanos, Padre, a permanecer en tu camino. Ayúdanos, Padre, a crecer dentro de tu voluntad. Y, Señor, a poder entender que necesitamos, Señor, tener un corazón conforme al tuyo. Ayúdanos, Padre, por favor, en tus manos nos ponemos en nombre de Jesús. Amén. Muchachos, jóvenes, señoritas, a nosotros como personas nos gustan que nos digan cumplidos, que nos digan que nos vemos bien, que nuestra apariencia luce bien, que somos buenos desempeñando alguna actividad, algún deporte, cantando, que damos muy bonita clase, cualquier halago, cualquier elogio nos agrada. ¿Sabes? En la Biblia describen a un hombre y dan una cualidad, dan una virtud, dan una credencial. Y Dios dice: he hallado a un varón conforme a mi corazón. La palabra conforme quiere decir dar la misma figura, dar o tener la misma apariencia, ser muy semejante a. Y entonces estamos viendo aquí, muchachos, en la Biblia, que Dios está diciendo: he hallado a David, que tiene un corazón semejante al mío, que tiene un corazón de la misma figura que el mío, que tiene una apariencia semejante a la mía, que tiene un corazón similar al mío. ¿Recuerdas un versículo ahí en Ezequiel que Dios dice que estuvo buscando a un hombre que se parara a favor de la tierra, a un hombre que solamente estuviera ahí, ¿verdad?, en la línea? Y dice que no lo halló, dice que no lo encontró. Pero aquí vemos algo totalmente diferente, algo distinto. Y muchachos, conocemos la vida de David, conocemos y tal vez podemos decir: es que él pecó, es que él fue un hombre de guerra, es que él derramó mucha sangre, es que él fue asesino. Y sí, tal vez lo fue, y sí lo fue. Pero sabes, Dios vio algo en él diferente y algo en él especial. Vamos a buscar ahí en tu Biblia, por favor, Primero de Samuel capítulo 16. Y yo quiero, vamos a suponer que nadie de los que está viendo esta transmisión, este video, nadie de los que está aquí ha leído la Biblia. Nadie de los que están aquí han escuchado ninguna historia de la Biblia. Y comenzamos a leer las escrituras desde el Génesis y escuchamos los eventos de la creación, de Adán y Eva, de Caín y Abel. Después nos vamos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José. Avanzamos al Éxodo y vemos las historias del pueblo de Israel, con Moisés, ¿verdad? La historia de Moisés, cómo sufre, ¿verdad? Después Moisés tratando de libertar al pueblo, las plagas, el peregrinaje de 40 años en el desierto del pueblo. Nos vamos a los Levíticos, Números, Deuteronomio. Avanzamos con Josué, ¿verdad? Y esas cosas maravillosas que Dios hizo a través de Moisés. Después nos vamos con el tiempo de los jueces, Ruth.
Y llegamos a 1 de Samuel. Y en 1 de Samuel capítulo 16 encontramos que Dios dice para este tiempo Saúl ya había sido desechado por Dios, porque Dios le había dado una orden que era derrotar y destruir, ¿verdad?, al pueblo de Amalek. Pero dice la Biblia que Saúl y el pueblo perdonaron algunas vidas, perdonaron algunos animales, y esto despertó el enojo y la ira de Dios. Por lo tanto, Dios se arrepiente, le pesa haber puesto a Saúl por rey y lo desecha. Y en el capítulo 16 vemos que Dios le dice a Samuel, Jehová Dios le dice: Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Recuerda que no fui yo quien lo puso. Recuerda que fue el pueblo quien aclamó un rey. Que recuerda que fue el pueblo de Israel quien exigió, que no estuvo conforme con quien yo fuera su rey. Y ellos pusieron a Saúl porque se dejaron llevar por apariencia. Dice la Biblia que de hombros hacia arriba no había otro como Saúl. Entonces el pueblo de Israel estaba buscando un paladín, una persona, ¿verdad?, que fuera capaz de hacer frente, que intimidara, que aparentara ser algo que tal vez dentro de él no era. Y bueno, Samuel dice: bueno, está bien, ¿quieres que vaya? Voy a ir a Belén, ¿y qué voy a decir? Bueno, Samuel, toma un becerro y llévalo, y si te preguntan, di que vas a hacer sacrificio. Dice la Biblia que esto hizo Samuel, y él invitó, ¿verdad?, y a las personas de casa de Isaí, y dice que los invitó para ser santificados, para ser consagrados. Y dice la Biblia que fueron santificados Isaí y sus hijos. Después, en el verso 6, voy a dar lectura de 1 de Samuel capítulo 16. Y dice así: aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Tal vez porque Eliab imponía, porque Eliab era alto, era fuerte. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, ojo, no vuelvas a cometer el mismo error. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y dice al final el verso 7: pero Jehová mira el corazón. Tú puedes decir tal vez: es que yo me porto de esta manera porque estoy en mi etapa de rebeldía. Es que yo me porto mal porque estoy cruzando por mi etapa de rebeldía. ¿Sabes? En la Biblia no dice que el joven tiene que pasar por una etapa de rebeldía. En la Biblia no dice que el joven tiene que irse de la casa de sus padres. En la Biblia no dice y no está estipulado y decretado que tú y yo como jóvenes tenemos que hacer cosas que no agradan a Dios porque estamos pasando por una etapa de rebeldía. Son excusas, muchachos. David era un joven. Escúchame bien. David era un joven cuando él fue elegido por Dios. Claro, David no era perfecto. Mira lo que dice el Salmo 25:7, por favor. Salmo 25:7. David dice lo siguiente:
de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y sabes, David fue usado en gran manera cuando él era un joven. Entonces, ¿qué hizo David para que Dios dijera que se halló un varón conforme a su corazón? Yo te mencionaba esto de imaginarnos que no hemos conocido historias de la Biblia, que no hemos leído nada, y cuando Dios dice que Él se ha encontrado, que Él ha provisto ya de un rey, nadie sabe de quién se hablaba más que Dios. Ni siquiera Samuel sabía. ¿Por qué? Porque ella se había dejado impresionar por la apariencia de Eliab. En primer lugar, muchachos, para que tú y yo podamos ser y llegar a ser conforme al corazón de Dios, debe de haber una conversión. Salmo número 51, versículo 1 y 2. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Muchachos, sin duda David por naturaleza no fue alguien conforme al corazón de Dios. Más adelante el verso 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir, muchachos, que David estaba reconociendo que no había nada bueno en él. Que David estaba reconociendo que en sí mismo no había algo de beneficio para la obra de Dios. Y sabes, muchachos, nuestro error es creer que en ocasiones tú y yo somos indispensables en la iglesia, que si no estamos tú y yo no se va a hacer nada. No, definitivamente no es así. No hay nada bueno en ti y en mí. Lo único bueno es Jesús. Romanos 3 nos deja claro esto, de que no hay nadie bueno. Y lo usamos cuando testificamos, cuando le hablamos del evangelio a alguien más. Y dice, como está escrito, verso 10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, muchachos, tenemos que entender que tú y yo necesitamos haber sido salvos o haber pasado por una conversión. Y la Biblia nos muestra, o David nos da testimonio en el Salmo número 32, que él fue justificado, que él fue perdonado, que él tuvo que pasar por un proceso en el cual Dios trató con él. Y dice el Salmo capítulo 32, 1 y 2, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces aquí David está diciendo, o nos da a entender, muchachos, que estaríamos equivocados, que al pensar que David fue conforme al corazón de Dios por sus propios méritos. Estaríamos equivocados al pensar que David estaba llegó a ser rey porque lo merecía. David no escogió a Dios,
Escúchame, David no escogió a Dios. Dios fue quien eligió a David. David estaba cuidando las ovejas en el campo. David estaba ocupado. David estaba trabajando. Y de ahí fue donde Dios lo sacó. Ojo, paréntesis. Dios no va a escoger a alguien desocupado. Dios no va a escoger a alguien que no está haciendo nada. Ocúpate en las cosas de Dios. Ocúpate. Samuel hubiera escogido a alguien que pudiera impresionar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón. Y otra cosa, muchachos, este es uno de los versículos más sacados de su contexto y es malinterpretado para decir, bueno, es que entonces yo no importa cómo hable si Dios mira mi corazón, es que no importa cómo me vista si Dios mira mi corazón, es que no importa cómo yo me porte, cómo yo sea, si Dios mira mi corazón. Sí, es verdad, no podemos engañar a Dios, pero hay alguien que sí nos está viendo y son las demás personas, y por esas demás personas tú y yo tenemos que portarnos como cristianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es por eso que tenemos que hablar como cristianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El apóstol Pablo dijo que para vergüenza nuestra lo decía, que muchas veces el nombre de Dios es blasfemado por nuestra causa, por nuestra culpa. Entonces, muchachos, Dios escogió a aquel que menospreciaron. Dios escogió a aquel a quien tuvieron en poco. Y sabes, no te menosprecies. No te menosprecies. No pienses que Dios no te puede usar. No pienses que Dios no puede hacer algo contigo. Mira lo que dice 1 Corintios, por favor. Capítulo 1. Versículos 27 al 31. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, muchachos, David fue escogido por Dios, fue justificado por Él para un propósito especial. David, a pesar de todo lo que hizo, fue perdonado por Dios. Tenemos un Dios, muchachos, que da oportunidades, un Dios que restaura, un Dios que de lo sucio, que de lo vil, que de lo menospreciado, que lo que nadie quiere, Él puede hacer algo grande para su honra y para su gloria. Muchachos, la verdadera conversión surge en el corazón. En ocasiones esto lo podemos confundir con una emoción. Después de una conferencia, después de un campamento, yo no sé, pero las emociones nos llevan muchas veces a tomar decisiones, y esas decisiones no duran, son pasajeras. Y tenemos que tener cuidado, muchachos, a confundir una verdadera conversión con algo emocional. Sabes, cuando la conversión es genuina, hay un cambio notable. Y escúchame bien, nacer en un hogar cristiano, asistir a la iglesia desde pequeño, incluso haber sido bautizado, y no quiero
que tú sientas duda de tu salvación, no te garantiza que hayas sido convertido. ¿Qué hace un convertido? La Biblia nos dice que aquel que es convertido se aleja del pecado. En 1 de Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos constituimos también, si estamos, o estás del lado de Dios o estás del lado del diablo. Cuando uno es convertido, muchachos, tiene amor por la palabra de Dios, por su Biblia. Cuando uno es convertido, busca las cosas de Dios. Cuando uno es convertido, muchachos, no es apático, no es amargado. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón y Cristo ha hecho un cambio en su vida, es alegre, está feliz, está gozoso de que hubo alguien que pagó su deuda en una cruz con precio de sangre. Vamos a avanzar. Regresamos, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 16. Y dice el verso 13, por favor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dice: se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, en primer lugar, muchachos, para que tú y yo podamos llegar a ser conforme al corazón de Dios, necesitamos haber sido convertidos. En segundo lugar, necesitamos contar con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ser llenos del Espíritu Santo. Antes del Pentecostés, antes del día del Pentecostés, en Hechos, dice la Biblia, y podemos entender que el Espíritu Santo no habitaba permanentemente en la vida del creyente. Entonces, ¿cómo hacía el trabajo el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo descendía a la tierra, hacía la obra, el trabajo que había sido encomendado y regresaba con Dios. Pero dice la Biblia que David fue ungido. Dice: y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora, muchachos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, muchachos, el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Pero si toleramos el pecado en nuestra vida, déjame decirte que estás viviendo para complacerte a ti, que estás viviendo para complacer tu carne, en lugar de vivir para complacer a Dios. Muchas veces dice la Biblia: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo quisiera preguntarte en esta tarde o noche, no sé a qué horas lo vayas a ver, pero yo quisiera preguntarte si el Espíritu Santo se retirara de tu vida, ¿cuánto tiempo te llevaría extrañar al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo te llevaría darte cuenta que el Espíritu Santo ya no está en ti?
Podrían pasar días, meses, años incluso, sin darnos cuenta que Él ya no está. ¿Recuerdas a Sansón? Aquella última vez que dice la Biblia que él aseguraba que tenía la presencia de Dios en su vida, y dice la Biblia que el Espíritu Santo ya no moraba en él. Para llegar a ser, muchachos, conforme al corazón de Dios, tenemos que asegurarnos que el Espíritu Santo va con nosotros, que la misma presencia de Dios está con nosotros. Hay un versículo, hay un pasaje, una historia que me gusta mucho, y muchas ocasiones yo lo he probado, yo lo he hecho con Dios. Y fue cuando Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si no me garantizas que tu presencia va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Cuán importante es, muchachos, contar con la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Y por último, Salmo 23. Salmo 23. Dice el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muchachos, en primer lugar, para llegar a ser conforme al corazón de Dios, tenemos que haber sido convertidos. Número 2, tenemos que contar con la llenura del Espíritu Santo. Y número 3, tenemos que aprender a pasar tiempo a solas con Dios. Si no fuera, muchachos, porque David aprendió a pasar tiempo a solas con su Dios, tú y yo no tuviéramos la bendición de leer los salmos, estos himnos tan hermosos compuestos por David. Que sí, tal vez algunos de victoria, tal vez otros rogando por misericordia, tal vez otros en tristeza, tal vez otros en amargura, en llanto, pero todos y cada uno de ellos, muchachos, a solas con su Dios. Y yo no quiero tardar mucho en este punto, solo quiero animarte a que tú puedas hacer 3 cosas. Aprende a leer tu Biblia. George Mueller leyó su Biblia más de 200 veces. Y es aquí, muchachos, donde tú y yo vamos a encontrar todas y cada una de las respuestas que necesitamos. Salmo 119:9 hace una pregunta y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí mismo encontramos la respuesta y dice: con guardar tu palabra. El mismo salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aprende a leer. Número 2, aprende a orar. Salmo número 86. Versículo 3 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día.
Muchachos, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste a Dios? Sin contar las de la comida. Y bueno, a veces también se nos olvida orar por la comida, del hambre que traemos. Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste? Que te pusiste de rodillas ahí en tu cuarto, al lado de tu cama, en el altar de tu iglesia, y fuiste delante de Dios. Y número 3, aprende a adorar. Dice la Biblia que Dios busca verdaderos adoradores. Con tu vida, con tu ejemplo, con todo tu ser. Y terminamos. ¿Qué necesitamos hacer, muchachos, para que Dios pueda decir: he hallado, y puedes agregar ahí tu nombre, que es varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera? Si no es así, muchachos, asegurémonos de que hemos sido ya convertidos. Si tú aún no recibes a Jesús en tu corazón, no tardes. Comunícate con tu líder, comunícate con tu pastor y dile: pastor, yo necesito ser conforme al corazón de Dios, pero antes necesito ser salvo. Y si tú ya lo eres, ora a Dios y dile: Señor, lléname con tu espíritu y ayúdame a no olvidarme de pasar tiempo a solas contigo. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder practicar estas 3 cosas, Señor, y que nuestra vida pueda ser de agrado para ti, Señor. Ayúdanos, estamos en tus manos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Señor les bendiga, muchachos. Les repito, mi nombre es Jesús Pérez. Así pueden encontrarme en Facebook, o si quieren por WhatsApp. Bueno, el hermano David tiene ya mi número, tiene mi contacto, y cualquier cosa, muchachos, estamos a sus órdenes. Saludos desde México hasta cada uno de sus hogares. Gracias por su atención. Dios les bendiga.